¿Un juicio puede acabar antes de tiempo o de manera acelerada? ¿El sistema premia de alguna manera a los que cometen delitos? Esta y otras interrogantes resolveremos el día de hoy en nuestro programa, Yaicuna Judicial. Bienvenidas y bienvenidos. Transmitimos desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Yaicuna es un término quechua que significa acceso, y este es precisamente el espíritu de la actual gestión judicial de la Corte de Lambayeque, que la justicia llegue a todos sin excepción, de manera accesible, transparente y humanizada. En el programa de hoy hablaremos sobre el tema la conclusión anticipada en el Código Procesal Penal peruano, un tema polémico y a la vez interesante. Para ello contamos con la presencia de un especialista, el doctor Pedro Puelles Mauriola, juez especializado del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo. Doctor Pedro, bienvenido al programa. Muchas gracias. En principio, para mí es un honor participar del programa Yaicuna Judicial, producido y gestado a partir de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Doctor Pedro, el término conclusión anticipada nos hace alusión a algo que termina antes de tiempo. ¿Es esta la definición o tiene relación con la definición de este recurso legal? A ver, en principio nosotros debemos conocer que nuestro proceso penal común está constituido en esencia de 3 etapas. Una de investigación preparatoria a cargo del señor fiscal, otra etapa intermedia denominada así por nuestra legislación procesal, que es un filtro de saneamiento de futuro control de ser el caso de una acusación, y la última etapa de nuestro proceso penal común es la etapa de juzgamiento. Entonces, es en la etapa del juzgamiento donde es aplicación exclusiva a este instituto de la conclusión anticipada de la audiencia de juzgamiento, como su mismo nombre lo indica. Ahora bien, el juicio en realidad está conformado por 3 etapas a su vez. Hay una fase inicial, una fase probatoria y una fase final. La fase inicial básicamente implicaría la presentación por parte de los sujetos procesales de sus teorías del caso, es decir, nos dan a conocer los hechos, la defensa plantea su postura. Sin embargo, en este mismo estadio, el acusado, bajo ciertas reglas procesales, puede expresar su conformidad, su adhesión a los hechos que el Ministerio Público le imputa. Si eso ocurriese, el juicio termina ahí. El juez debe declarar la conclusión anticipada de este juicio. ¿Qué quiere decir? Que ya no transitamos por una fase probatoria, ya no transitaríamos por una fase final, sino que el juicio termina en su primera fase. Y allí que la pregunta si es o no una conclusión anticipada, algo termina antes de, es correcta. Doctor, ¿esta conclusión anticipada se puede aplicar a todos los delitos o hay algunas excepciones? A ver, en principio tengo que precisar que en el año 2018 se emitió la ley 30.838 publicada el 18 de agosto del 2018. Esta norma prohibía la aplicación de la conclusión anticipada para aquellos delitos previstos en el capítulo 9, 10 y 11 del libro segundo de nuestro Código Penal. Propiamente, prohibía que se aplique la conclusión anticipada, por ejemplo, a delitos de violación sexual de mayores o menores de edad, de actos contra el pudor, chantaje sexual, acoso sexual, proxenetismo y ofensas al pudor público. Esta es la prohibición que establece esta norma. Posteriormente, el 4 de junio del 2019 se publicó la ley 30.936. ¿Qué establecía esta ley? Primero, una incorporación al artículo 372, numeral 2 de nuestro Código Procesal vigente, que regule el instituto de la conclusión anticipada y de forma expresa, dice allí, no puede los procesados por este tipo de ilícitos penales, los ya mencionados anteriormente, acogerse a una reducción de la pena por conclusión anticipada. Vistas así las cosas, podríamos decir que normativamente sí existe una prohibición para aquellos procesados por ciertos ilícitos. Sin embargo, tengo que hacer mención a que con fecha 9 de junio del 2022, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a través de la Casación 553-2021 Arequipa, ha declarado inconstitucional la prohibición tanto
para aplicar la conclusión anticipada a dichos ilícitos, como también la reducción de la pena. En tanto que, dice la Corte Suprema, se vulnera el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución. Entonces, esto implicaría que algunos casos no se beneficiarían con esta conclusión. En realidad, depende del criterio de cada juez aquí. Si me ciño a la ley, no todos los procesados acudirían a una conclusión. Pero si yo acojo la postura de la Corte Suprema que acabo de precisar, mi regla sería que todos los procesados por todos los delitos pueden acogerse a esta figura de la conclusión anticipada de la audiencia de juicio. Pero entonces, ¿cuál sería el parámetro para medir esto? ¿No habría una predictibilidad? Ese sería un problema porque hay jueces que considerarían, conforme a la casación, inconstitucional las normas antes mencionadas que prohíben la aplicación de la conclusión y también la reducción del beneficio por esta figura premial. Es posible que la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales en este caso encuentre allí un vacío. ¿Por qué? Porque es en realidad criterio del órgano jurisdiccional si aplica o no un control difuso respecto a estas normativas. En lo particular, yo considero que la conclusión anticipada como figura premial del proceso aplica a todos los ilícitos penales. Eso es mi opinión. Ahora, en cuanto a este premio, entre comillas, del cual también mencionábamos al inicio, en reducción, en cuanto a las reducciones de penas, ¿a cuánto llega, a cuánto podría beneficiar a los que cometen estos delitos? Digamos, hablando de cifras. Correcto. A ver, conclusión es aceptar los hechos, es adherirme a los hechos que forman parte de la acusación fiscal. Eso en puridad es conclusión anticipada de la audiencia de juzgamiento. La forma y el cuánto de reducción ha sido establecido en el Acuerdo Plenario 5/2008. Imagínense, desde el 2008 existe ya esta figura procesal en nuestro ordenamiento jurídico y allí se ha establecido que la reducción de la pena se gesta a partir del acuerdo entre el Ministerio Público y el abogado del procesado, poniendo un límite, 1/7 o menos. Ese es el rango. Reducción de 1/7 o menos, pero ya está sujeto a la voluntad de las partes, para cuyo propósito deben tener en cuenta las circunstancias del hecho, la gravedad del ilícito penal, pero ya es voluntad de las partes. Doctor, ¿y en qué momento se podría acoger a la conclusión anticipada dentro de la etapa de juicio oral? Muy bien. A ver, sobre la oportunidad procesal para poder aplicar esta figura, o mejor dicho, ¿en qué momento procesal el procesado o el acusado puede acogerse a este beneficio premial? Es en esencia como límite antes de que el juez desarrolle actividad probatoria. Me explico. Dije hace un momento que nuestro juzgamiento tiene una fase inicial. En esta fase inicial, Fiscalía, el actor civil de existir constituido como tal, y la defensa del procesado exponen sus teorías. Luego de ello, el juez tiene la obligación de informarle al procesado o a la procesada cuáles son sus derechos, para finalmente preguntarle si acepta o no ser responsable del delito o del hecho que el Ministerio Público le atribuye. Claro está, haciéndole conocer cuáles serían los alcances de la conclusión. El juez debe explicarle qué es una conclusión, adhesión a los cargos, adhesión a los hechos, pero también debe explicarle cuáles serían las consecuencias jurídicas. Propiamente, si el procesado acepta una conclusión, renuncia a un juicio oral público contradictorio, renuncia a que se lleve actividad probatoria. Entonces, la oportunidad procesal es hasta antes de que el juez de juicio, unipersonal o colegiado, actúe prueba. Correcto. Hay otro término que se parece mucho y que suele generar un poco de confusión, que es la terminación anticipada. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos términos, ambos mecanismos, doctor? A ver, la terminación anticipada y la conclusión anticipada de la audiencia de juzgamiento son dos figuras premiales, a las cuales todo procesado puede acogerse. ¿Qué es lo que ocurre para poder diferenciarlas? La conclusión anticipada se celebra o puede ejecutarse, llamémosle así, ante un juez de juzgamiento, unipersonal o colegiado. En cambio, la terminación anticipada únicamente puede gestarse en el marco de la investigación preparatoria.
solamente en el marco de una investigación preparatoria. Digamos al inicio, ¿verdad? Claro, en la primera fase de nuestro Claro. proceso penal, que está a cargo del representante del Ministerio Público. Entonces, el procesado que quiera acogerse a una terminación anticipada, primero tiene que celebrar un acuerdo con el señor o señora fiscal. Este acuerdo es presentado, ante el juez de investigación preparatoria. Nótese ahí la diferencia, que la terminación anticipada es ante un juez de investigación preparatoria y la conclusión anticipada ante un juez de juicio. Ahora, y en la terminación anticipada, el juez de investigación preparatoria lleva a cabo una audiencia con convocatoria de las partes para poder determinar si aprueba o no el acuerdo sobre los hechos, la pena y las consecuencias del mismo. Ahora, allí se generaría un tema bastante curioso porque finalmente es el juez de juzgamiento, digamos así, el que tendría que dilucidar en base a su criterio y supongo yo también a otros factores, si es que decide aceptar este mecanismo, porque, claro, seguramente algunos por sacar la barata de repente pueden querer aprovecharlo, ¿no? En realidad, la conclusión anticipada como mecanismo premial es exclusivo del procesado. Ni siquiera el juez puede ir más allá de la aceptación de cargos, entiéndase de los hechos, que informadamente hace el procesado. No está sujeto a condición, por ejemplo, de que el señor fiscal preste su asentimiento para esa conclusión. Es exclusiva y excluyente del procesado. Si el procesado en juicio acepta su responsabilidad sobre los hechos, entonces eso es inmodificable. Yo no puedo cuestionar. Ojo, pero el juez tiene un deber de instrucción. Tiene que decirle cuáles son las consecuencias. No obstante, el fiscal sí puede oponerse quizás y allí debatir el tema de la pena y la reparación civil si es que no existe acuerdo entre las partes, motivando allí a un mini debate que es promovido por el juez. Ya. Pero en este caso, el objetivo de este mecanismo legal, que es la disminución de la carga procesal, y a la luz de lo que ha ocurrido en estos últimos años, ¿está siendo efectivo? ¿Está ayudando a descarga procesal del sistema judicial? A ver, en esencia, el juzgado donde yo dirijo el 5º Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, si hacemos una tasa porcentual del número de procesos que ingresan y cuánto estos terminan por conclusión anticipada, claramente supera la valla del 50%. O sea, es una figura procesal de bastante acogida, por la sencilla razón de que le otorga un premio al procesado, que es la reducción de su pena. Entonces, ¿que coadyuva a la descarga procesal? Claro que sí, porque ya la sentencia no implicaría un análisis de medios probatorios, simplemente un análisis que parte de la aceptación del hecho. Posteriormente el juez tendrá que determinar si ese hecho es delito, si se subsume en el tipo penal que postula el Ministerio Público, y en realidad hace un control también sobre la pena y la reparación civil. ¿Genera una descarga? Claro que sí. ¿Podría considerarse como un premio para aquellos que cometen delitos? Sí, es una figura premial. Recuérdese que nuestro ordenamiento jurídico está lleno en cada etapa procesal de figuras procesales. Por ejemplo, en la primera fase de la investigación preparatoria existe el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada. También existe un proceso especial de colaboración eficaz que también motiva al procesado a una reducción de pena, y la conclusión anticipada no deja de ser la excepción. También es un beneficio para el procesado. Bien, doctor Pedro, le agradecemos por su visita al programa Yaicuna Judicial. Un tema muy interesante, muy polémico también, que puede dar para muchos otros espacios más. Y esperemos que no sea la última vez que nos visite a este espacio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Muchas gracias por su presencia. Gracias, y permítame por favor precisar. La formación, creo yo, de los estudiantes de Derecho no solamente debe estar encaminada a conocer de qué forma puedes tú refutar una teoría del caso presentada por el Ministerio Público, sino también a impartir que dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen figuras procesales premiales. Entonces, si yo parto de una aceptación de cargos, en la medida de que quizás el caudal probatorio del Ministerio Público es abundante, es suficiente para determinar la responsabilidad penal de una persona,
Entonces, deberían sopesar, analizar, acogerse no solamente a una conclusión anticipada, sino a muchas otras figuras premiales que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que pautadamente hemos hecho mención en esta sesión. Bien, doctor, le agradecemos por su presencia y participación en nuestro programa. De esta manera ponemos punto final a Yaikuna Judicial en nuestra edición de hoy. Agradecemos su sintonía y nos reencontramos Dios mediante en una próxima edición a través de esta señal. Bendiciones para todos. Permiso.